Buenos días a todos. Es un placer para mí dar la bienvenida y presentar a nuestro ponente de hoy, de cuyo trabajo me declaro admiradora. Miguel Ángel Garner es catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Castilla-La Mancha y sus principales líneas de investigación son la modelización y el análisis del cambio climático a escala regional y el análisis y predicción de energías renovables. Ha participado en un gran número de proyectos europeos y nacionales, contratos con empresas y ha publicado más de 50 artículos en revistas indexadas. Y hoy nos va a hablar sobre los principales resultados publicados en el último informe del IPCC, el sexto, relativo tanto al cambio climático observado como a las proyecciones de clima futuro. Y también hablará del ritmo de reducción de emisiones necesario para evitar las consecuencias más graves de la crisis climática. Y en virtud de su colaboración con nosotros, conoce bien nuestras necesidades, por lo que va a comentar también algunas posibilidades de mitigación y adaptación de especial interés para el sector agrario. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, por aceptar la invitación a esta serie de seminarios del CEIGRAN y hacer un esfuerzo por hacernos más accesible el informe del IPCC. Os recuerdo que la sesión será grabada, a no ser que alguien diga lo contrario, y que las preguntas las podéis ir escribiendo en el chat y al final de la sesión las empezaré a moderar. Muchas gracias. Cuando quieras, Miguel Ángel. Pues muchas gracias, Marga, por la invitación y por darme esta oportunidad de hacer esta presentación, que voy a tratar de adaptar un poco a la audiencia, especialmente luego en la última fase, cuando hablaré de posibilidades novedosas de adaptación y mitigación conjuntas, espero que sean de interés. Bien, entonces lo que voy a tratar, el tema básico, va a ser el sexto informe del IPCC. Voy a añadir algunas cuestiones propias, aparte de la información que viene directamente en el IPCC, para aclarar algunas posibles dudas que van surgiendo sobre determinados aspectos. Bien, la afirmación básica del IPCC, del último informe, es similar a la de informes anteriores, pero con más claridad. Básicamente lo que ha determinado el IPCC es que hay mucha más claridad en la atribución del calentamiento global a la acción humana y en los cambios que se han observado ya no en los últimos 150 años, sino incluso en los últimos 2000 años, como veremos luego. Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre. Se han producido cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criosfera y la briosfera. Un aspecto muy importante de esta afirmación es que los cambios son rápidos, ¿vale? Esto es lo que diferencia diferencia este cambio climático que estamos observando de otros cambios climáticos que se han producido en el pasado por causas naturales, pero que son mucho más lentos que este, ¿vale? Este es un aspecto básico. Vamos a ver la evolución de la temperatura media global desde 1850, que es aproximadamente cuando empezó a haber observaciones instrumentales de forma extendida, suficientemente extendida como para tener una idea de la temperatura media global. Y en ella se ve, bueno, con oscilaciones año a año, son datos anuales importantes, pero se ve como inicialmente la temperatura a final del siglo XIX se mantenía aproximadamente constante en promedio. Tuvo una subida en las primeras décadas del siglo XX y tras mantenerse o bajar ligeramente en las décadas de los 50, 60 y 70, desde los años 80 ha habido una subida extremadamente fuerte en términos climáticos, como se puede ver aquí. Las últimas décadas han sido más cálidas que cualquier otra anterior desde 1850. Esto se puede ver de otra forma aquí, dado que las variaciones interanuales no son propiamente variaciones o cambios climáticos, hay que tomar al menos promedios decadales, y estos promedios decadales muestran muy claramente también esta evolución. Si tomamos los cambios de cada década respecto al periodo 1850-1900, se ve muy bien cómo ha habido la subida, especialmente esta subida en las últimas 4 décadas, de la década de los 80 hasta la actualidad, de tal forma que en la última década ya la temperatura media global ha sido de 1,1 grados superior a la del periodo 1850-1900, que se considera como indicativo de la temperatura preindustrial, antes de que empezara a haber emisiones masivas por parte de las actividades humanas. La distribución de este calentamiento se muestra en este gráfico del sexto informe del IPCC.
y se ven básicamente dos aspectos importantes, la distribución espacial. Esta distribución espacial muestra que el calentamiento en tierra es claramente superior al calentamiento sobre las zonas marinas. Esto es lógico, dado que las zonas marinas tienen mayor inercia térmica, necesitan una mayor cantidad de calor para modificar su temperatura en la misma proporción que la superficie terrestre. Y esto da lugar a esta distribución que es muy conocida. Y por otro lado, y muy importante también, el calentamiento en las zonas de latitudes altas del hemisferio norte, como se puede ver en la zona que estoy indicando, es claramente superior al promedio global, es 2 o más veces superior al promedio global. ¿Vale? Esto trae unas consecuencias muy importantes de cara a la evolución del clima. Podemos, y lo ha hecho en este caso el IPCC en este último informe, podemos ir hacia atrás. Anteriormente iba hacia atrás aproximadamente 1000 años en otros informes. Ahora ya los datos son suficientes como para tener una serie suficientemente fiable que llega hasta hace 2000 años aproximadamente. Esto se hace a través de proxies paleoclimáticos, como pueden ser los anillos de los árboles, sedimentos marinos y otra serie de fuentes muy diversas que en conjunto permiten establecer esta serie de temperatura global a lo largo de los últimos 2000 años, como se puede ver aquí. Entonces, básicamente lo que se ve es con oscilaciones, pues un clima bastante estable, con una cierta bajada de temperatura al final de la Edad Media, en los siglos XVI, XVII, XVIII, pero que en cualquier caso, y esto es muy importante también notarlo, es de una magnitud muy inferior al cambio que se está observando en estos últimos 150 años, especialmente en el siglo XX. ¿Vale? Si lo analizamos aquí de forma detallada, este cambio es enormemente brusco y es muy superior a todas las oscilaciones que ha habido en los últimos 2000 años. De tal forma que actualmente la temperatura está claramente e inequívocamente superior a la que ha habido en estos últimos 20 siglos aproximadamente. Y muy importante también, este análisis del sexto informe ha intentado ir más atrás y lo ha hecho haciendo una estimación del calentamiento máximo, de las temperaturas máximas que hubo en los últimos 100.000 años. Y esto se produjo en el periodo óptimo del Holoceno, hace unos 6.500 años aproximadamente, y se ha podido estimar, aunque con una banda de error en este caso superior, dado que las estimaciones paleoclimáticas son menos precisas, pues se ha podido estimar que el calentamiento en ese óptimo, en ese máximo de temperatura que hubo hace unos 6.500 años, está entre 0,2 y 1 grado centígrado, como se puede ver aquí. De tal forma que actualmente la temperatura que se está registrando ya está empezando a superar incluso el límite superior de esa estimación del óptimo del Holoceno, de hace 6.500 años. Es decir, y como antes hubo un periodo glacial con temperaturas claramente más bajas, podemos incluso ya empezar a afirmar que se está superando la temperatura estimada más alta de los últimos 100.000 años. Esto realmente indica la magnitud tremenda del calentamiento que se está observando actualmente. Este calentamiento es básicamente y casi en su totalidad, como veremos luego, debido a actividades humanas. ¿Vale? La afirmación concreta que hace el IPCC es que es incontestable que las actividades humanas están causando el cambio climático, provocando que los eventos climáticos extremos, que incluyen olas de calor, precipitaciones torrenciales y sequías, sean más frecuentes y severos. Hay que hacer notar que los eventos climáticos extremos son los responsables principales de los impactos del cambio climático. Bien, precisamente esta tarea de atribución también se ha hecho en este último informe con aún más claridad que en los informes anteriores. No hay absolutamente ninguna duda científica de esta atribución antropogénica del cambio climático. En estos gráficos, lo que se observa en este gráfico de la izquierda, en gris, el calentamiento observado con su barra de error estimado. Y en los gráficos que hay a la derecha, en el marrón, se pueden ver las contribuciones humanas positivas
y también las negativas, que también las hay en cuanto a la temperatura, así como las contribuciones naturales en este último periodo de unos 150 años. Bien, pues lo que se puede observar es que las contribuciones antropogénicas, que son básicamente los gases de efecto invernadero, los aerosoles, los cambios de uso de suelo, han contribuido prácticamente a la totalidad del cambio climático observado. Si comparamos esta barra que está situada aquí a la izquierda, que es la influencia humana total, con el calentamiento observado, se ve que coinciden muy bien. Si desdoblamos las contribuciones humanas, vemos que las emisiones de gases de efecto invernadero habrían contribuido a un aumento de 1,5 grados respecto al periodo preindustrial, mientras que las emisiones a otras influencias humanas, básicamente las emisiones de aerosoles, han contribuido de forma negativa un poco menos de 0,5 grado. Este calentamiento, por lo tanto, por gases de efecto invernadero está parcialmente enmascarado por un enfriamiento debido a aerosoles. Esto también tiene importancia de cara a la evolución futura de la temperatura una vez que empecemos a eliminar ciertas actividades que emiten también aerosoles. Finalmente, se han analizado, por supuesto, las contribuciones naturales que por su escala temporal sí podrían contribuir a las variaciones climáticas en estas décadas. Son básicamente las variaciones solares, los volcanes y la variabilidad interna, ¿vale? Y se ve que en promedio son prácticamente nulas, ¿vale? Puede haber contribuciones positivas y negativas a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, pero en promedio su contribución es prácticamente nula. Por lo tanto, no hay ninguna duda de la atribución antropogénica de este cambio climático. Si miramos en un poquito más de detalle qué gases de efecto invernadero están contribuyendo más y qué aerosoles están contribuyendo también más al forzamiento radiativo, lo que se observa es que básicamente el CO2, el dióxido de carbono, es el que contribuye más al calentamiento, seguido con una magnitud también muy importante por parte del metano. Mientras que los aerosoles sulfato son los que contribuirían en mayor medida a un cierto enfriamiento que en parte compensa el calentamiento anterior, pero no lo llega a compensar totalmente, por supuesto. Voy a hacer un inciso aquí que no corresponde estrictamente al sexto informe, de hecho este gráfico procede del quinto informe, para comentar por qué no es el sol la causa del cambio climático, no solamente porque lo diga el IPCC, sino porque hay muchísimas evidencias científicas que lo avalan. Parece ser que todavía siguen circulando bulos acerca de la posible influencia solar en este calentamiento, la responsabilidad del sol en este calentamiento, y voy a exponer una serie de motivos científicos para que demuestran claramente que esto no puede ser en este caso concreto, ¿vale? En el caso concreto de las últimas décadas especialmente, no puede ser el sol el responsable del calentamiento. En concreto, estos gráficos lo que nos muestran son dos cosas. Por un lado, se observa la evolución de la temperatura en la estratosfera inferior, sería el gráfico de la izquierda, y la evolución de la temperatura en la troposfera inferior. La troposfera sería la parte de la atmósfera que está junto a la superficie, la estratosfera estaría por encima de 10-15 kilómetros de altura según las latitudes. Bien, entonces lo que se observa es en la troposfera inferior, cerca de la superficie, un aumento de temperatura, el aumento de temperatura que hemos ilustrado anteriormente con la temperatura del aire junto a la superficie, pero en la estratosfera, por el contrario, se está observando una disminución de temperatura. ¿Vale? Esto es importante. También hay que hacer notar que esta disminución de temperatura estratosférica en cuanto a su contenido energético, es decir, la cantidad de energía que estaría involucrada en ese enfriamiento, es muy pequeña, dado que hay muy poco aire a esas alturas de 10, 15, 20 o más kilómetros de altura. Por lo tanto, claramente, en conjunto, estas dos evoluciones lo que ilustran es un calentamiento de la atmósfera muy acuoso. Pero aún así la temperatura en la troposfera inferior está disminuyendo. Bien, pues vamos a ver qué pasaría con el Sol. El Sol sí tiene unas escalas de tiempo que podrían ser, digamos, responsables de cambios a escalas de décadas o de unos pocos centenares de años. En concreto está el ciclo de manchas solares, del número de manchas solares, que dura 11 años.
el ciclo de la amplitud de este ciclo de manchas solares, que duraría de 80 a 100 años, y luego otra serie de fluctuaciones casi cíclicas que pueden durar o que tienen periodos superiores. Bien, entonces lo que se observa, por ejemplo, aquí a la derecha es la evolución de la irradiancia solar medida por satélites ya fuera de la atmósfera, la parte superior de la atmósfera. Sería lo que llega desde el Sol, y esta irradiancia solar ha oscilado básicamente en las últimas décadas, desde 1980 hasta 2010 en este gráfico, con el ciclo de 11 años, y básicamente lo que se ve es que las oscilaciones son como mucho de aproximadamente 1 vatio por metro cuadrado. Pues bien, como no toda esta energía, debido a aspectos como el albedo terrestre, pasa o se incorpora al sistema climático, el forzamiento en el límite superior de la atmósfera correspondería a aproximadamente 0,17 vatios por metro cuadrado, es decir, inferior al cambio de irradiancia solar, y esto provocaría como mucho cambios en la temperatura del orden de 1/10 o menores, de 1/10 de grado o menores. Por lo tanto, ya solamente por esta magnitud tan baja de la influencia solar observada, el forzamiento radiativo solar no sería capaz de inducir el calentamiento global observado. Además, y esto también es básico para descartar la influencia solar en este calentamiento, la mayor intensidad solar, si fuera la responsable, provocaría un mayor calentamiento en la estratosfera que en la troposfera. ¿Por qué? Porque en la estratosfera está el ozono estratosférico, que precisamente absorbe la parte de la radiación ultravioleta, y en ese proceso también se calienta fuertemente. Si aumentara la radiación solar, aumentaría bastante la temperatura de la estratosfera, debido a esta absorción por el ozono, ¿vale? Y esto es contrario a lo que se está observando, ¿vale? Y de hecho aumentaría más en la estratosfera que en la troposfera, y lo que se observa es un calentamiento troposférico, pero no estratosférico, donde hay un enfriamiento. Bien, por lo tanto, las variaciones solares no pueden ser responsables del calentamiento global observado. Esto debe quedar claro, y si en algún momento os toparais con algún bulo que intenta todavía atribuir a las variaciones solares el cambio climático, claramente podéis decir que esto no puede ser, por motivos científicos ya muy establecidos y muy claros. En cambio, los gases de efecto invernadero sí pueden provocar esta distribución vertical del cambio climático, ¿vale? Del cambio de temperatura. En concreto, porque estos gases de efecto invernadero se concentran básicamente en la troposfera, ¿vale? Esta mayor emisión de gases de efecto invernadero se incorpora a la troposfera, sería la parte baja respecto a la superficie, y tendríamos que llegaría en muy poca medida a la estratosfera. Hay intercambios limitados entre la troposfera y la estratosfera, por lo tanto estarían limitados a esa zona baja de la atmósfera. Pues bien, de esa zona baja lo que harán los gases de efecto invernadero será absorber mayor cantidad de radiación infrarroja emitida por la superficie, y la volverán a remitir hacia la superficie, lo que es el efecto invernadero. Y en este proceso, al absorber y remitir hacia la superficie una parte de la radiación que anteriormente se escapaba y en particular llegaba hasta la estratosfera, lo que ocurrirá es que llegará menos radiación infrarroja a la estratosfera. Y esto provocará un cierto enfriamiento debido a esa falta de esa energía que antes sí llegaba, antes de que aumentaran los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, los gases de efecto invernadero sí explican perfectamente esta distribución vertical del calentamiento o del cambio de temperatura, más propiamente. Bien, volvemos al sexto informe del IPCC, y otra afirmación muy importante y otro resultado es que los extremos están crecientemente ligados al cambio climático. Anteriormente había dificultades en atribuir los extremos a la contribución humana, y debido a que cada vez se tienen más datos y las herramientas de análisis han mejorado también, se puede empezar ya a atribuir buena parte de los extremos a la acción humana, como veremos. Básicamente, los extremos de temperatura se pueden atribuir con mucha mayor confianza que los extremos de precipitación, como veremos. Aquí, en este gráfico que procede de este informe, lo que se puede observar es la distribución regional de los extremos cálidos de las olas de calor, básicamente. Y lo que se puede ver, por ejemplo, en esta zona, en el centro, estaría el Mediterráneo, Europa, Asia, África,
la zona de Australia y el Pacífico, y aquí en el lado izquierdo estaría América. Y se ha subdividido por regiones climáticas. Bien, entonces lo que se puede observar es que en prácticamente toda la Tierra lo que hay es un incremento de los extremos cálidos, en color, estaría indicado en color naranja. No hay ninguna región que muestre una reducción de extremos cálidos, estaría indicado en azul si lo hubiera. Y por otro lado, la evidencia además es muy clara, dado que hay muy pocas zonas, hay un par de regiones, pero hay muy pocas zonas donde todavía la evidencia de los datos no apunte en una dirección de aumento de los extremos cálidos. ¿Vale? Serían estas regiones que estarían en gris. Por otro lado, en estos gráficos de distribución regional de extremos se indica también la confianza en la atribución humana de estos extremos, y en concreto cuando hay 3 puntos la confianza será muy alta o alta, con 2 puntos la confianza sería media y con 1 punto sería baja. ¿Vale? Y finalmente puede haber zonas donde la confianza sea baja debido a evidencia limitada. Bien, pero lo que se puede observar es que la gran mayoría de las zonas están o con confianza alta, por ejemplo, toda la zona de Europa y Asia prácticamente, también la zona del Pacífico Central y Australia, e igualmente varias zonas en América. ¿Vale? Hay algunas zonas donde tenemos confianza media, por ejemplo, en la zona de Centroamérica, pero prácticamente en todas está claro que los extremos cálidos han aumentado, y además se pueden atribuir a la acción humana con mucha claridad. Por ejemplo, un extremo cálido muy reciente, especialmente llamativo y especialmente preocupante que hubo en Canadá este verano, donde se llegaron a temperaturas de más de 49 grados, casi 50 grados, en una zona que está a 50 grados de latitud, es decir, a latitudes del orden similares a las que puede tener París o Londres. Bien, pues esa temperatura además superó el récord de Canadá, es decir, el récord de todo un país en varios grados, y fue un suceso realmente total y absolutamente extremo y fuera de cualquier escala natural posible. Porque se ha hecho un estudio de atribución concreto de este evento extremo y se ha visto que sería virtualmente imposible en un clima que no estuviera afectado por las emisiones de gases de efecto invernadero y por el calentamiento observado en las últimas décadas. Si vamos, en cambio, a los extremos de precipitación, empieza también a determinarse una influencia humana, pero en este caso es menos clara, dado que la precipitación tiene una variabilidad superior. Variabilidad natural superior que hace que sea más difícil detectar, por un lado, el incremento de forma estadísticamente significativa, y por lo tanto las señales son menos claras en este aspecto. Aún así ya empieza a haber alguna región donde la contribución humana se puede determinar además con claridad, además que esté aumentando con claridad estos extremos, por ejemplo en el norte de Europa. Aquí se puede hacer ya la atribución claramente a la acción humana, también en el centro de Norteamérica, con una confianza media, y luego hay varias zonas donde ya está claro que han aumentado estos extremos de precipitación, pero la confianza todavía en la atribución humana sería baja, ¿vale? Con 1 punto, por ejemplo, en todas estas zonas. Tenemos también una combinación de los extremos de precipitación y de temperatura que daría lugar a las denominadas sequías agrícolas y ecológicas. Esto también es un aspecto nuevo de este informe del IPCC, en el sentido de que se centra no tanto en las sequías meteorológicas, es decir, cambios o variaciones de precipitación exclusivamente, sino en la combinación de esos cambios de precipitación con los cambios de temperatura que provocan cambios en la evapotranspiración. Y esto puede dar lugar de forma combinada a sequías agrícolas y ecológicas, que se miden como a través de la humedad del suelo. La humedad del suelo entonces puede tener variaciones, en algunos casos puede haber variaciones extremas, darían lugar a estas sequías agrícolas y ecológicas. Pues bien, en este caso todavía hay bastantes zonas donde digamos, todavía no está claro que estén aumentando este tipo de sequías, pero hay otras que sí. Y básicamente se centran en África, aunque todavía la atribución humana ahí todavía tiene una confianza baja, en el sur de Australia, también con una confianza baja, y muy importante en la zona del Medio Oriente y del Mediterráneo,
así como en la zona occidental de Norteamérica. ¿Vale? Si nos fijamos en particular en estas dos zonas, la zona occidental de Norteamérica y la zona del Mediterráneo, aquí está claro que están aumentando estas sequías agrícolas y ecológicas, por un lado, por eso está en este color marrón claro, y por otro lado la confianza ya llega a ser media en la atribución a la acción humana de estas sequías. ¿Vale? Bien, pues voy a hacer de nuevo un inciso, perdón, me he pasado, hablando de los extremos que inducen, de algunos extremos que pueden inducir a confusión. En concreto voy a hablar de la depresión, de la famosa borrasca, como se la llama habitualmente, Filomena, y el cambio climático. Este tipo de grandes nevadas y temperaturas muy bajas a veces dan lugar a afirmaciones de que, bueno, fíjate con este frío que hace, cómo pueden hablar de cambio climático, esto muestra o demuestra que el cambio climático no es tan grave o no es tan importante, etcétera. Bien, pero lo que quiero hacer es digamos, analizar este fenómeno concreto y estas nevadas fuertes que precisamente pueden ser o son plenamente consistentes con el cambio climático. ¿Y por qué pueden ser consistentes con el cambio climático? Por un lado, hay que tener cuidado de no confundir tiempo y clima, esto es básico. Es decir, puede haber algún extremo, alguna ola de frío extrema, intensa, dentro de esta evolución de calentamiento global. Puede haberla perfectamente, ¿vale? Pero será, digamos, la clave es que será excepcional, será menos frecuente de lo que era antes. ¿Vale? Entonces, el clima precisamente se caracteriza por la acumulación o por el tratamiento estadístico de series largas, y en esas series largas pueden caber perfectamente olas de frío extremas puntuales con menor frecuencia que en la antigüedad y probablemente con menor intensidad, pero pueden caber, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Bien, pero también hay que tener en cuenta no solamente el frío, sino las nevadas. Pues las nevadas, la tendencia climática, aunque esta nevada en concreto fuera realmente muy excepcional, el número de nevadas ha disminuido claramente en las últimas décadas, y esto lo sabe bien cualquiera que trabaje en el sector del esquí en las montañas, ¿vale? Es una tendencia clarísima a la disminución de las nevadas, es decir, una tendencia climática clara a menos nevadas, aunque puntualmente pueda haber nevadas especialmente intensas. Por otro lado, hay que tener en cuenta siempre que el cambio climático es global y que localmente puede haber temperaturas inferiores a la media climatológica y en periodos de tiempo pequeños. Pero en promedio global las temperaturas son superiores, como veremos incluso en esta situación de esta nevada tan extrema, son superiores a la media climatológica. Y finalmente, muy importante, en esto también me centraré, uno de los efectos del cambio climático es el aumento de la humedad atmosférica, es decir, al estar la atmósfera más cálida, se produce mayor evaporación y la atmósfera puede contener mayor cantidad de vapor de agua. Cuando hay precipitaciones, esto se traduce en precipitaciones que pueden ser más fuertes, más intensas y más fuertes. Y esto precisamente es plenamente coherente con la magnitud de la nevada, que fue realmente lo excepcional, como vamos a ver ahora. Bien, de hecho, si miramos los datos de Toledo, los extremos absolutos en la serie que hay desde 1980 a 2021, en estos últimos 40 años, lo que se observa es un récord de precipitación correspondiente a este episodio, récord de precipitación diaria, 36,6 litros por metro cuadrado, cayeron el 8 de enero de 2021. Este es el récord diario en toda esta serie. De hecho, si miramos la precipitación, tanto en Toledo como en Madrid, en 2-3 días acumulada, superó los 50 litros por metro cuadrado, todos en forma de nieve, lo cual ya de por sí es un extremo de precipitación. Es poco habitual que en pleno enero, donde las temperaturas son más bajas, haya estas precipitaciones tan intensas. Por otro lado, también hubo un récord de temperatura mínima, pero se produjo 4 días después, el 12 de enero. Llegaba la temperatura en Toledo en concreto a una mínima de 13,4 grados, realmente muy extrema, pero ocurrió después de la gran nevada. Y voy a intentar analizar por qué están relacionados o pueden estar relacionados ambos aspectos, la gran nevada y el frío que fue posterior, el frío extremo que fue posterior. Bien, primeramente mostraré que la ola de frío fue un fenómeno básicamente limitado a la península. De hecho, en esta visión, en esta imagen hemisférica, perdón, me he pasado, esta imagen hemisférica lo que podemos ver son las anomalías de temperatura correspondientes al día 9 de enero, cuando se produjo
principal nevada. Y tendríamos que la anomalía sobre la península sí era negativa, es decir, había una ola de frío moderada, con una anomalía negativa de entre 5 y 10 grados según las zonas de la península, pero esta perturbación estaba asociada también a un flujo de aire cálido por el este de la vaguada de la perturbación que había en niveles altos. Bien, y esta anomalía positiva era muy superior. Esto realmente fue muy llamativo. Fue una anomalía positiva de 10 a 15 grados en zonas del norte de África, como Túnez, Libia, Argelia. ¿Vale? Bien, y de hecho hay unos extremos de temperatura realmente impresionantes también en las zonas de Túnez, por ejemplo. Aquí muestro la serie temporal de todo un año en una localidad del sureste de Túnez, Medellín. Entonces se puede ver la temperatura máxima desde enero de 2020 hasta enero de 2021. Se ve cómo evoluciona desde el invierno al verano, subiendo con sus oscilaciones diarias y cómo hay un pico enorme correspondiente precisamente a Filomena. Este pico enorme fue de unos 17, 18 grados de aumento respecto a los promedios del mes de enero en esa zona. Es decir, fue muy superior a los promedios y fue una anomalía realmente muy extrema. En la mínima incluso fue aún más extrema, como se puede ver aquí, llegó a una mínima, y la máxima llegó a 34 grados a principios de enero, en esa zona de Túnez, del Mediterráneo, la mínima llegó a 25 grados. No bajó de 25 grados ese día la temperatura. Y esa mínima es típica de pleno verano, como se puede ver aquí comparando con la serie de temperaturas mínimas del año anterior. Por lo tanto, lo que hubo también fue zonas cerca de la península donde lo que tuvieron fue, en todo caso, un periodo de ola de calor en pleno enero. Aquí también lo que vamos a ver es que, por otro lado, las anomalías de temperatura tan extremas que hubo en Toledo, en Madrid, estuvieron limitadas a la superficie, es decir, fue aire muy frío situado cerca de la superficie. Si nos fijamos ya en el día 12, cuando se produjo la temperatura mínima más baja, tanto en Toledo como en Madrid, vemos que las anomalías negativas, este mapa es de anomalías, es decir, de diferencia de la temperatura a 2 metros respecto a la temperatura media del mes de enero. Lo que se puede observar es que había anomalías muy fuertes de 10 grados o más en algunas zonas, pero estaban limitadas a la superficie. ¿Por qué? Porque si miramos un poco más arriba, a unos 1500 metros, y vemos las anomalías que había en ese mismo momento, lo que se puede ver es que ese mismo día 12 había anomalías frías, pero muy débiles, como mucho de 1 grado, 2 grados, por debajo de lo normal en esa época del año, a esos 1500 metros de altura. Y esto se acentuó incluso en días posteriores. El frío extremo se mantuvo durante bastantes días, tanto en Toledo como en Madrid. Y el día 14, 2 días después de este mínimo, las anomalías extremas seguían produciéndose en esta zona de Madrid y de Toledo, en superficie, pero no en altura. De hecho, en altura lo que ya había eran anomalías positivas. Esto lo que indica es que en realidad lo que había era una inversión térmica muy fuerte. Es decir, una situación en la que en zonas bajas, especialmente en zonas de menor altura, la temperatura es mucho más baja que a una cierta altura. Y esto se observa muy bien en las temperaturas del día 12 en Madrid y zonas próximas. La temperatura más baja fue en Toledo, la mínima, 13,3 grados en el momento en que se tomó los datos correspondientes a esta imagen procedente de la EMET. Y en cambio en Navacerrada la mínima, o la temperatura que había en ese momento, y la mínima también, fue mucho más alta que la observada en Toledo y que la observada en Madrid, que en ese momento también era de 12 grados y medio bajo cero en Barajas o 7 bajo cero en El Retiro. Bien, esto se observa aún con mucha mayor claridad, esta inversión térmica, esta diferencia entre las zonas que estaban cubiertas de nieve, que hay que recordar que no llegó con abundancia a la zona de la sierra. La nevada fue muy fuerte en las zonas metropolitanas de Madrid, en zonas extensas de Toledo, Cuenca, Guadalajara, pero no se produjo con tanta intensidad en la zona de la sierra. Bien, pues lo que se observa es que en las laderas de la sierra, el día 14, ya a las 12:30, había temperaturas hasta 15 grados, que son muy altas en enero, en Cercedilla, por ejemplo, y temperaturas extendidas de 10 grados en todas las localidades, en muchas localidades de la sierra, mientras que en zonas de Madrid había 0 grados, zonas cercanas como Arganda había 3 bajo cero, o en el Valle del Tajo había 4 bajo cero, incluso 6 bajo cero.
Vale, lo que nos indica esto es que el aire frío se acumula en esas circunstancias en las zonas más bajas, en el valle, dando lugar a estas diferencias tan extremas. Es decir, había ya a mediodía 20 grados menos en la zona del Valle del Tajo que en la zona de las laderas de la sierra, a unos 600 metros de mayor altura. Esto nos va indicando un poco de dónde procedía esta ola de frío, que fue realmente muy extrema. Y esta ola de frío se produjo sobre todo por la gran acumulación de nieve que hubo en esta zona. ¿Por qué? Porque la superficie de la capa de nieve se enfría de noche mucho más que la superficie del suelo sin nieve. La nieve es aislante, entonces no permite que se transmita calor desde el subsuelo y puede enfriarse mucho más de lo que se enfriaría la superficie del suelo. Asimismo, la superficie de la capa de nieve de día se calienta poco porque refleja la radiación solar y a esto se le añadió la situación anticiclónica, que además fue muy larga, que provocó inversión térmica y ausencia de viento. Y en estas circunstancias el aire frío, más frío que el más denso, se fue acumulando en zonas bajas llanas y en valles, como hemos visto en esta zona del Valle del Tajo. O lo que es lo mismo, con esta misma situación meteorológica anticiclónica, si no hubiera habido una capa de nieve tan fuerte, las temperaturas hubieran sido bastante más altas en Madrid, en Toledo y en las zonas donde se alcanzaron estas temperaturas tan bajas. Por lo tanto, podemos decir que las temperaturas extremas de la semana posterior a Filomena fueron debidas más a un evento de precipitación extrema coherente con el cambio climático. Debido al cambio climático, las precipitaciones más fuertes van a aumentar que debido a una ola de frío polar o siberiana extrema. Fue una ola de frío, la que hubo en los días de la nevada, fue moderada, pero no fue para nada extrema. Bien, volvemos al informe del IPCC y lo que vemos aquí son ya las proyecciones futuras. Y para eso lo que se emplean son escenarios de emisiones, es decir, se ven posibles evoluciones futuras de las emisiones de gases de efecto invernadero y en función de eso pues, se obtienen precisamente las posibles evoluciones futuras de la temperatura, de la precipitación y del resto de variables climatológicas. Lo que vemos aquí en concreto son diversos escenarios de emisiones desde 2015 hasta 2100. Tenemos los escenarios de emisiones que serían los SSP1-1.9 y 2.6. El 1.9 sería básicamente el que sería coherente con una estabilización de la temperatura a 1,5 grados de aumento respecto a la época preindustrial. El 2.6, como veremos luego, permitiría mantener el aumento de temperatura ligeramente por debajo de 2 grados. Y luego tendríamos otras evoluciones de emisiones, el SSP2 4.5, el SSP3 7.0, etcétera, que darían lugar a temperaturas muy superiores. En concreto, estos dos últimos, el SSP3 7.0, el SSP5 8.5, lo que nos darían en concreto sería incluso un aumento de las emisiones. Corresponderían a que las emisiones seguirían aumentando a lo largo de este siglo. Bien, y lo que vemos es el cambio de temperatura global en superficie a final del siglo XX, en las 2 décadas que van desde 2081 a 2100, con relación a la temperatura de 1850 a 1900. Se observa entonces la contribución de los diversos gases de efecto invernadero, las segundas barras y terceras barras, y también la contribución de los aerosoles, que es negativa, como hemos visto antes, y del uso de tierra. Bien, pues lo que tendríamos, y la contribución total siempre está indicada en la columna izquierda de cada gráfico. Pues bien, para una evolución de emisiones que sería coherente con el 1,5 grados, precisamente a final de siglo tendríamos un poquito menos de 1,5 grados de aumento de temperatura. Esta sería la evolución consistente con mantener la temperatura por debajo de lo indicado en el Acuerdo de París. El 2.6 permitiría llegar a una temperatura algo inferior a 2 grados, superior a 1,5 grados, pero algo inferior a 2 grados. Y el 4.5, que correspondería básicamente a la evolución de emisiones que se producirá si los países cumplen con las reducciones de emisiones a las que se han comprometido en el marco del Acuerdo de París, pues en ese caso tendríamos un aumento, estaría entre 2,5 grados y 3 grados de temperatura, básicamente, a final de siglo.
Luego, en los otros dos escenarios, serían escenarios en los que no se cumplen, digamos, estas promesas o estos compromisos de reducción de emisiones y siguen aumentando las emisiones y tendríamos aumentos que podrían ser de 3,5 grados o más de 4 grados en el peor de los escenarios considerados. En todos ellos, la contribución máxima siempre es la del dióxido de carbono, como se puede ver siempre en estos gráficos. Bien, en concreto aquí se ve la evolución a lo largo del siglo de la temperatura, se indica primero la evolución observada, que estaría indicada por la curva negra hasta 2015 aproximadamente, y luego las evoluciones de temperatura para cada uno de estos escenarios de emisiones. Se observa, por ejemplo, cómo en el escenario compatible con mantener la temperatura en 1,5 grados de aumento o inferior, lo que ocurre es que realmente sube hasta ese nivel y finalmente empieza a bajar ligeramente. Esto es muy importante también porque nos indica que la temperatura del aire la podemos controlar. Es decir, si eliminamos las causas de este calentamiento, la temperatura del aire dejará de subir, incluso puede empezar a bajar, poco a poco, pero puede empezar a bajar. Y esto es muy importante. Y esto es lo que hace que la reducción de emisiones tenga un efecto muy importante. Bien, las proyecciones que hay en el IPCC se muestran también en distribución espacial y esta distribución espacial pues, se muestra en los mapas indicados aquí. En concreto, esta es otra diferencia respecto a otros informes. Ya no se hace para cada escenario de emisiones o para fechas concretas, sino que se va viendo cómo cambian una serie de parámetros, en este caso la distribución regional del calentamiento, para distintos niveles de calentamiento global. Estos niveles de calentamiento global, en concreto, los dos gráficos superiores corresponderían a 1 grado de calentamiento global, cómo se distribuye espacialmente el calentamiento para 1 grado de calentamiento global medio. Abajo serían los gráficos correspondientes a 1,5 grados de calentamiento global a la izquierda, 2 grados de calentamiento global en el centro, 4 grados de calentamiento global a la derecha. Bien, lo que tenemos es la distribución que hemos visto antes, con mayor calentamiento en tierra que en el mar, con un aumento muy superior en las zonas de latitudes altas, doble o más de calentamiento en esa zona. Y también se observa abajo en las proyecciones la gran diferencia que hay entre mantener el calentamiento a 1,5 grados, eliminando las causas antropogénicas, o dejar que, digamos, sigan aumentando las emisiones y permitir llegar hasta niveles de 4 grados, como estaría indicado aquí. Por lo tanto, con cada incremento de calentamiento global, los cambios en temperatura media, precipitación y humedad del suelo a escala regional son mayores. Aquí vemos en concreto los cambios de precipitación previstos o proyectados para cada nivel de calentamiento global. En el gráfico de la izquierda, calentamiento global de 1,5 grados, 2 grados en el centro, 4 grados de calentamiento global a la derecha. Bien, aquí es una distribución importante, interesante y que nos afecta mucho a los países mediterráneos. En concreto, lo que se observa que puede haber, de hecho, se prevé que en promedio global puedan aumentar las precipitaciones, al aumentar también el vapor de agua atmosférico, pero eso va a tener una distribución muy desigual, de tal forma que en las zonas tropicales puede haber aumento de precipitaciones, entonces aumento en porcentaje. Son algunas zonas del Sahel, por ejemplo, del centro de África, y también habría aumentos de precipitación en latitudes altas, por ejemplo, de Europa o de Asia o de Norteamérica. Y, por otro lado, donde habría disminuciones, donde actualmente la precipitación ya es escasa, es decir, en zonas subtropicales y también en zonas de clima mediterráneo. Entonces se ve perfectamente como, por ejemplo, aquí hay una lengua de disminución de precipitación que va por el Atlántico Oriental y afecta a la zona mediterránea. Es importante notar que, como voy a mostrar en un poquito más de detalle, esta disminución es muy inferior en si el calentamiento global es de 1,5 grados que si es de 4 grados, como se puede ver perfectamente en este gráfico de la derecha. Bien, y vamos a esto que también es una novedad, cómo analiza o cómo muestra las sequías un sexto informe del IPCC, que es a través de cambios de humedad del suelo, para los mismos niveles de calentamiento global. Entonces, en concreto, lo que da la escala en colores marrones indicaría cambios de la humedad del suelo medidos en desviaciones estándar respecto a la variabilidad interanual del clima actual.
Bien, entonces en concreto en las zonas marrones quiere decir que habrá menor humedad del suelo, por lo tanto sequía, sequía agrícola y ecológica. En cambio, las zonas en colores azules o verdes indicarían zonas donde aumenta la humedad del suelo respecto a la situación actual. Bien, y lo que se observa de nuevo es una distribución. En este caso hay que notar que los colores marrones, es decir, donde hay zonas de sequía agrícola, aumentan bastante más respecto a lo que pasaba si nos vamos atrás a la precipitación. Predominaban los colores verdes, es decir, aumento de precipitación. Aquí han aumentado las zonas donde hay disminución de humedad del suelo. También hay que notar que el cambio de humedad del suelo en algunas zonas del Sahel e incluso de los desiertos, zonas desérticas del Sáhara y cercanas, hay que también tomarlas con un poco de cautela, en el sentido de que al medirse respecto a la variabilidad actual y al ser una zona extremadamente seca, pequeñas variaciones de humedad del suelo se pueden mostrar con una magnitud muy grande respecto a la variabilidad actual. Bien, entonces tendríamos estos cambios y lo que vamos a hacer es hacer un zoom, hacer un aumento, un detalle en la zona mediterránea de estos cambios de temperatura global, precipitación y humedad del suelo. En concreto, este sería el cambio de temperatura en la zona mediterránea y zonas cercanas, norte de África y Europa, para 1,5 grados de calentamiento global. En este caso lo que se ve es que el calentamiento medio a lo largo del año en la zona del Mediterráneo sería similar al calentamiento global aproximadamente. Hay que notar que esto también tendrá una distribución estacional distinta, de tal forma que en invierno el calentamiento será menor que este promedio anual y en el verano será superior, o incluso habrá zonas del Mediterráneo en las que será bastante superior este calentamiento anual. En cuanto a la precipitación, para este mínimo nivel de calentamiento global, 1,5 grados, se ve que hay una disminución de precipitación en casi todo el Mediterráneo, que está entre 0 y 10%, salvo algunas zonas en las que alcanza el 10%, sur de la península ibérica o noroeste de África, básicamente. Y que hay amplias zonas de Europa donde hay un aumento ligero de precipitación entre 0 y 10%. Sin embargo, la humedad del suelo muestra una imagen peor, claramente peor, debido a que se combina los cambios de precipitación con el aumento en la evapotranspiración debido al aumento de temperatura del aire. Y entonces lo que se observa es que el aumento de la sequedad del suelo es bastante superior, especialmente en zonas del Mediterráneo, y alcanza zonas, por ejemplo, de Francia, o incluso de Gran Bretaña o del centro de Europa, que en realidad van a tener o pueden tener un aumento de precipitaciones. Si nos fijamos lo que pasaría con 4 grados de calentamiento global, pues la imagen es claramente mucho peor. De nuevo, en promedio global, el aumento en la zona del Mediterráneo sería de ese orden o algo superior ya. En cambio, las variaciones de precipitación se estarían distribuidas de una forma similar a 1,5 grados, pero con mucha mayor intensidad, de tal forma que las zonas de sequía en el sur de la península ibérica y norte de África, básicamente sequía meteorológica, aumentarían claramente de intensidad. Esto daría como resultado este gráfico, que para mí es uno de los más importantes de este sexto informe, que nos indica la sequía agrícola y ecológica si llegáramos a 4 grados de calentamiento global. Claramente se ve que todo el Mediterráneo tendría una situación de sequía muy extrema, medida respecto a las condiciones actuales, es decir, lo que ahora mismo es una sequía extrema pasaría a ser la situación media de humedad del suelo, y además la sequía se extendería incluso a zonas que tienen un aumento de precipitación o un cambio, o no tienen cambio de precipitación, o pueden ser zonas de Francia o zonas del centro de Europa. Por lo tanto, este es un gráfico que hay que tener muy en cuenta. Bien, si nos vamos a proyecciones de otras variables, de otros aspectos del sistema climático, son muy importantes, por ejemplo, la extensión del hielo marino en el océano Ártico. La previsión es que pueda llegar a disminuir o desaparecer prácticamente el hielo marino, incluso algún año antes de 2050, y en función de la evolución de las emisiones, esta práctica desaparición del hielo marino podría convertirse en generalizada, ya en la situación ya media todos los años, ¿vale? Concretamente para los escenarios de emisiones superiores. En cambio, y de nuevo
Hay que hacer notar esto: si conseguimos reducir y eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, tendríamos que esa evolución de disminución pararía incluso en el mejor de los escenarios, en el SSP1 1.9, incluso podría empezar a aumentar ligeramente a final de siglo. Es decir, sí podemos empezar a revertir estos cambios, eso sí, con una escala de varias décadas, si conseguimos controlar las emisiones. Este hielo marino tiene una gran importancia climática porque al desaparecer cambia drásticamente el albedo de esa zona del Ártico en verano y el océano, que tiene un albedo mucho más bajo, absorbe mucha mayor cantidad de radiación solar y, por lo tanto, da lugar a una realimentación, la realimentación de hielo-albedo, que lo que hace es aumentar aún más la temperatura precisamente en esa zona. Y esto es en buena parte responsable de que en la zona del Ártico esté aumentando más la temperatura que en el resto del planeta. Otras variables que son también muy importantes, por ejemplo, para la vida marina y para la pesca, por ejemplo, sería la acidez del océano. Y esta acidez está aumentando, el océano se está acidificando debido a que está absorbiendo mayor cantidad de dióxido de carbono. Y esta evolución seguiría profundizándose para los escenarios en los que no controlemos las emisiones o incluso para un escenario como el SSP2 4.5, que correspondería aproximadamente a los compromisos actuales de los países en el marco del Acuerdo de París. Sin embargo, si conseguimos controlar las emisiones suficientemente, podría también empezar a revertirse de cara a final de siglo, pararía la disminución del pH y podría empezar a aumentar ligeramente el pH a final de siglo otra vez. Y vamos a terminar estas proyecciones hablando del aumento del nivel del mar. Lo que tendríamos aquí sería la evolución para los distintos escenarios. El nivel del mar va a ascender, está ascendiendo ya, ha ascendido aproximadamente 20 centímetros y va a seguir ascendiendo. Pero su ascenso va a depender y bastante del nivel de emisión. En este caso va a ascender para todos los escenarios de emisiones. Esto sí es importante, pero el aumento para los mejores escenarios sería de aproximadamente medio metro respecto a la época preindustrial, a 1900 en este caso, o podría acercarse a 1 metro en los peores escenarios. Pero se ha añadido una curva, esto también es una novedad de este informe del IPCC, que incluye escenarios que indican como de baja probabilidad, pero de muy alto impacto, evidentemente, que corresponderían a ciertas inestabilidades de las grandes capas de hielo que hay, especialmente en la Antártida, y que podrían dar lugar a aumentos del nivel del mar muy superiores a final de siglo. Podrían acercarse a 2 metros prácticamente, lo cual sería evidentemente desastroso. Estas inestabilidades que se pueden producir están ilustradas aquí, no voy a entrar en mucho detalle. Básicamente se producen porque el hielo en la Antártida, en la capa de la Antártida, en parte está sumergido, ¿vale? Debido al gran peso del hielo, esto hace que parte del suelo se hunda y además hay zonas que realmente formaban parte del mar hace ya mucho más tiempo. Y este hielo, por lo tanto, en algunas zonas se apoya por debajo del nivel del mar en el fondo, en la Tierra. Pues tenemos el punto donde toca tierra, que estaría indicado aquí en este gráfico a la izquierda, y este punto donde toca tierra puede moverse si la pendiente de la superficie que hay debajo es, digamos, apunta hacia el centro de la Antártida, es decir, que podría, en este caso, empezar a deslizarse. Si empieza a disminuir el hielo suficientemente, podría empezar a deslizarse y esto podría ser bastante rápido. Es una inestabilidad, poco a poco se va deslizando hacia el interior de la Antártida y la cantidad de hielo disminuye con rapidez. Otro proceso también sería la inestabilidad de las laderas o de los acantilados de hielo, en la zona donde el hielo de la Antártida se extiende en forma de plataforma flotante sobre el océano. Pues eso puede ser inestable si estos acantilados son de suficiente altura y empieza a calentarse el océano que rodea y el aire que rodea estas capas de hielo. Estas inestabilidades podrían dar lugar a una evolución mucho más rápida del aumento del nivel del mar de lo que está previsto ahora como más probable. Y esto daría lugar a uno de los aspectos que también se ha resaltado en la información del sexto informe, que es la irreversibilidad de parte del cambio climático, en concreto este aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar es irreversible. ¿Por qué? Porque los océanos, por un lado, el calentamiento de los océanos se reparte en periodos de siglos
de muchos siglos en todo el océano y ese proceso es muy lento, por lo tanto. Y entonces el océano poco a poco se va a ir calentando en los próximos siglos, incluso aunque paráramos las emisiones. Y esto va a hacer que la expansión térmica, que es uno de los principales motivos del aumento del nivel del mar, va a seguir en el futuro. También seguirá debido a que la fusión de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida también, digamos, es un proceso lento, está tardando en empezar, pero una vez que está empezando va a tener mucha inercia y se va a prolongar también durante varios siglos al menos. Sin embargo, y esto también es importante, aunque haya este aspecto irreversible, la velocidad de subida depende mucho del escenario y en los escenarios mejores esta velocidad de subida es mucho menor y nos va a dar mucho más tiempo para adaptarnos. Por ejemplo, aquí en el gráfico de la derecha lo que ha hecho el IPCC es estimar cuál podría ser el aumento del nivel del mar para final del siglo XXIV, es decir, en 2300, y tendríamos que este aumento para dentro de 200, casi 300 años, estaría entre medio metro y 3 metros en el caso de un escenario de emisiones bajas, pero estaría entre 2 y 7 metros en un caso de emisiones elevadas. Claramente, la diferencia es muy grande y los escenarios de emisiones bajas permiten mucha mejor adaptación. Por otro lado, las inestabilidades de las que hemos hablado y que introducen una incertidumbre en el aumento del nivel del mar, que realmente puede ser mucho más rápido, si se llegan a estas inestabilidades, podría ser superior a 15 metros en 2300 en escenarios de altas emisiones, es decir, una situación totalmente catastrófica. Bien, esto es lo que constituye uno de los puntos de no retorno, ¿vale? Si provocáramos que las capas de hielo entraran en estas inestabilidades rápidas que empiezan a hacer que se funda el hielo con mayor rapidez, por ejemplo. Hay otras, por ejemplo, como la desaparición casi total del bosque tropical del Amazonas, que es una posibilidad para escenarios de calentamiento elevados y acompañados también de la acción humana por medio de cortes de árboles y por medio de incendios, o también la fusión del permafrost en zonas de latitudes altas. ¿Vale? Estos son aspectos que sí pueden ser irreversibles, ¿vale? Sin embargo, quiero resaltar que hay otros que sí son reversibles, que podemos cambiar. La temperatura del aire sí la podemos controlar, las sequías agrícolas y ecológicas las podemos controlar si reducimos las emisiones. Bien, aquí se ve la relación entre cada tonelada de emisiones de dióxido de carbono y el calentamiento global. En concreto, lo acumulado hasta la actualidad, que sería la curva indicada en negro, y en colores estarían los distintos escenarios de emisiones. En el eje horizontal se ve entonces la cantidad acumulada de emisiones de dióxido de carbono desde 1850, en el eje vertical el aumento de temperatura global. Se ve una relación casi lineal entre el dióxido de carbono acumulado y las emisiones de dióxido de carbono acumuladas y el aumento de temperatura. Y básicamente aquí es de donde se deduce precisamente que el escenario es SP1.9, que corresponde a unas emisiones acumuladas de 3.000 gigatoneladas de dióxido de carbono, es decir, unas 500 gigatoneladas más de lo que ya se ha emitido hasta la actualidad. Eso es lo que se denomina a veces como el saldo de emisiones, lo que todavía nos resta para emitir si queremos mantener la temperatura por debajo de 1,5 grados. En cambio, en otros escenarios, las emisiones acumuladas serían muy superiores, el aumento de temperatura también. Y voy a terminar ya, que me he alargado un poquito más de lo que pensaba, hablando de algunas posibilidades de mitigación y adaptación, en particular enfocadas a la agricultura o con influencia en la agricultura. Hay otras muchas, por supuesto, en las que seguro que hay muchos expertos en la audiencia y no voy a entrar. Y lo que sí voy a hablar es de la combinación de medidas de mitigación por medio de la utilización de paneles fotovoltaicos. Al utilizar paneles fotovoltaicos generaríamos electricidad de forma renovable y sin emisiones y, digamos, su situación en determinadas áreas en las que podemos reducir la evapotranspiración, sobre todo, ¿vale? Y esto es muy importante, dado que la evapotranspiración, el aumento de esa evapotranspiración con la temperatura es uno de los principales problemas que vamos a tener en la zona mediterránea en general y en España en particular.
Bien, pues esto, una de las posibilidades es la denominada agrivoltaica, que consiste en instalar paneles fotovoltaicos conjuntamente con cultivos. Y lo que hace esto es que, debido al efecto de sombra debido a ese efecto de sombra, bajan las temperaturas diurnas especialmente y se reduce la evapotranspiración de las plantas, lo cual ya es un efecto muy positivo. También lo que provocarían estas placas fotovoltaicas sería un aumento de temperaturas nocturnas, dado que parte de la radiación infrarroja que se perdería al espacio exterior, debido si no hubiera esta cubierta, se quedará en la zona. Por lo tanto, también se podrían controlar, por ejemplo, en invierno, parcialmente las heladas más extremas. Asimismo, desde el punto de vista de la mitigación de la producción fotovoltaica también sería positivo, dado que debido a las temperaturas algo más bajas que hay debajo del panel, tendríamos también una mayor producción fotovoltaica. La producción fotovoltaica depende de la temperatura del panel y va disminuyendo ligeramente, pero va disminuyendo según aumenta la temperatura. Y hay bastantes más posibles ventajas. Una de ellas sería también la mejora de las condiciones de trabajo en verano al haber algunas zonas de sombra. Lógicamente, esto no se puede aplicar a todos los cultivos, pero sí se puede aplicar a una parte de los cultivos y sí, además es muy adaptable, dado que podríamos estructurar las zonas de sombra, las zonas soleadas, se puede cambiar además moviendo los paneles, etcétera, es bastante flexible. Me ha parecido una posibilidad, es bastante reciente, de bastante interés. Y otra que también está empezando ya a aprovecharse de forma bastante clara en otros países, poco en España de momento, sería la fotovoltaica flotante. De nuevo, si introducimos más energía fotovoltaica podremos tener mitigación, tendremos energía de origen renovable, pero además, debido a la instalación de estas placas flotando sobre balsas, por ejemplo, como en el caso de la foto, balsas de irrigación o sobre embalses, reduciríamos, además de forma bastante llamativa, la evaporación de agua. Y con eso reduciríamos parte del problema que ya estamos empezando a notar de disminución de recursos hídricos. Asimismo, tendría otras ventajas como la reducción de la temperatura del agua, se calentaría menos el agua y esto daría lugar a una calidad del agua algo mejor, menos formación de algas y también desde el punto de vista de la producción fotovoltaica sería mejor al estar refrigeradas las placas por el agua. Bien, y voy a terminar, en vez de con unas conclusiones, poniendo el gráfico de las sequías agrícolas ecológicas en la zona del Mediterráneo para un calentamiento global fuerte, ¿vale? Que es lo que ocurriría si no tomamos medidas de mitigación rápidas, fuertes y sostenidas como recomienda el IPCC, ¿vale? Está en nuestras manos evitarlo, esperemos que lo consigamos. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por esta presentación tan clarificadora y el esfuerzo en digerirnos el informe y aclararnos pues frecuentes malentendidos y ligarlo con los eventos más recientes. Y ya hay un montón de preguntas acumuladas, unas cuantas. Voy a empezar por la primera. Guillermo Guardia te pregunta, te da las gracias y te pregunta te dice que has explicado cómo encaja Filomena en el cambio climático, pero quería preguntarte por informaciones que indican que este ha sido el invierno más frío en los últimos 50 años en la Antártida. ¿Por qué no aparecía la Antártida en el mapa global de incrementos de temperatura que se veía al inicio? Que si es porque no hay registros que se remonten a la época preindustrial y que si sigue la Antártida la tendencia global que has mostrado. Bien, sí, es una pregunta muy interesante, gracias. Por un lado, efectivamente hay menos observaciones en la zona de la Antártida, eso hace que en algunos gráficos no se incluya esta evolución. Por otro, la Antártida, debido a la gran cantidad de hielo y a la altura de hielo, va a tener una evolución un poquito distinta a la del resto del planeta y puede pasar perfectamente que haya, por ejemplo, este invierno pasado, que tengan temperaturas, digamos, muy bajas, ¿vale? Incluso más bajas que en climas pasados. De nuevo, hay que insistir en el calentamiento global, en todo lo que hay que hacer, incluso teniendo en cuenta que también se tiene en cuenta en otros análisis de temperatura global, la temperatura de la Antártida, hay que tener en cuenta la temperatura media de todo el planeta. Es decir, puede haber zonas donde, especialmente un año concreto, como es el caso indicado, la temperatura sea menor a otros años. Estacionalmente
o incluso puede haber casos en que media anual la temperatura sea inferior a la climática, la de clima pasado. Pero, insisto, esto no anula o no contradice el cambio climático global. Lo que quiere decir este cambio climático es que no va a ocurrir esto todos los años, sino que habrá años también que incluso en la Antártida la temperatura sea superior a otros, digamos, al clima pasado. ¿De acuerdo? Bien. Gracias. Pues Adrián González Rosell te agradece también la explicación del informe del IPCC. Dice, pensando en alternativas de soluciones, ¿son las tecnologías de captura de CO2 una alternativa real? ¿Qué papel puede tener la captura y almacenamiento de CO2 en la lucha contra el cambio climático? Bien, esto se sale un poco de mi área de investigación, pero puedo dar mi opinión, ¿vale? En mi opinión, pueden tener un papel, pero por desgracia, insisto mucho, porque sería de muchísima ayuda que funcionaran bien, por desgracia son muy caras actualmente y la evolución de precio de momento es lenta, ¿no? Entonces, de momento no están contribuyendo y es poco probable que en un futuro cercano puedan contribuir. Y dentro de estas hay algunas que me parecen quizás más prometedoras. Hay algunas que se combinan con mantener las emisiones de dióxido de carbono, y eso sí es negativo, sería, en mi opinión, una especie de forma de mantener las emisiones, diciendo que se van recogiendo cuando se producen, por ejemplo, el dióxido de carbono en las plantas de generación eléctrica de gas o de carbón. Y se combinaran con estas tecnologías, pues sería una forma de seguir manteniendo las emisiones, eso sí, anulando parte de ellas, siempre con inseguridad, dado que esto dióxido de carbono luego se tiene que almacenar, entonces hay algunas incertidumbres en cuanto a la estabilidad de este almacenamiento, ¿vale? Pero básicamente sería una forma de mantener esta producción de energía con combustibles fósiles. Y no, en mi opinión, no sería nada adecuado. Lo que hay que hacer es eliminar esa producción de energía con combustibles fósiles y quizás, en mi opinión, también siempre sería de mucha utilidad otro tipo de tecnologías que son la captura directa de dióxido de carbono desde el aire y que eso permitiría incluso reducir la concentración de dióxido de carbono que hay en el aire. Ya se están utilizando algunos prototipos a una escala pequeña. Por ejemplo, en Islandia, lo que hacen es absorber el aire, separar el dióxido de carbono y almacenarlo en depósitos, que en ese caso lo que hacen es absorber incluso el dióxido de carbono en los minerales, ¿vale? Básicamente lo convierten en carbono mineral. Eso sería, si se puede extender, sería muy positivo. De momento también es caro. ¿Vale? Pero insisto que esa otra vía sí sería positiva. De momento es muy caro, pero hay que intentar desarrollarla porque podría ser de utilidad. En cualquier caso, el camino principal y prácticamente, digamos, el que realmente va a contribuir plenamente va a ser la reducción de emisiones. Eso es lo que hay que centrarse. Muy bien. Ana María también le ha parecido muy interesante y te pregunta tu opinión sobre si las naciones se pondrán alguna vez de acuerdo para reducir estos efectos. Bien, esta es una pregunta especialmente difícil y, lógicamente, bien, daré mi opinión. Por ejemplo, en este último reunión de Glasgow se ha avanzado un poco, pero ha sido en parte también un avance excesivamente lento y excesivamente moderado. Hay que tener en cuenta que hay muchos intereses contrapuestos y realmente es complicado reducir las emisiones a escala masiva. No es una cosa sencilla, ni mucho menos, afecta a muchísimos aspectos de la economía. Se puede hacer y lo que hay que tratar es de colaborar lo más posible. Un aspecto positivo, lo que pasa que de momento es una promesa de esta última reunión de Glasgow, ha sido el acuerdo conjunto de Estados Unidos y de China, que son los mayores emisores, de trabajar conjuntamente en esta reducción de emisiones. Si esto realmente se traduce en una colaboración verdadera y de ambas potencias, esto sí tendría un impacto muy grande en la reducción de emisiones. Entonces es posible, es difícil, pero es posible y hay que insistir. Y en cualquier caso, también, incluso aunque haya otros países que no sigan esta reducción de emisiones, en Europa debemos hacer el máximo esfuerzo porque tiene unos beneficios adicionales. Es decir, si cambiamos el origen de nuestras fuentes energéticas y convertimos
la obtención de energía en un sistema a partir de renovables, vamos a ser independientes energéticamente y eso va a tener unos efectos económicos extremadamente positivos. Entonces, solo por eso debemos avanzar y también mostrar al resto del mundo que se puede hacer esta transición energética. Muy bien. Inés Mínguez te agradece, aunque lamenta el panorama, y te pregunta si se ha mejorado la representación física de las nubes o de la nubosidad en las nuevas versiones de los modelos de clima, por un lado, y luego, por otro, cómo están interaccionando la variabilidad climática y el calentamiento global. Habla de la NAO, AMO, Niño, etc. Bien, intentaré responder respecto a la mejora. Progresivamente se van mejorando los modelos, en particular también digamos, las parametrizaciones de las nubes en los modelos globales se siguen mejorando y ya tenemos una idea cada vez más clara, por ejemplo, de la influencia de las nubes en el cambio climático. Sigue siendo una fuente de cierta incertidumbre en cuanto a la magnitud del efecto, sobre todo, pero parece que las realimentaciones debidas a las nubes son también positivas, es decir, que en conjunto, cuando los cambios que va a haber en la nubosidad debido al cambio climático van a aumentar un poco más el calentamiento, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, poco a poco se va avanzando, aunque es probablemente el aspecto más complicado, ¿vale? Sigue habiendo todavía margen de mejora en ese aspecto. Y respecto a la variabilidad, por supuesto, influye, la variabilidad interanual o decadal, influye en las variaciones del clima, pero, digamos, su influencia precisamente se anula en periodos más largos, ¿vale? Precisamente por sus características, cuando hay, por ejemplo, un año del Niño con un aumento fuerte de la temperatura del Océano Pacífico y del aire globalmente, eso, digamos, al año siguiente o pasados 2 años desaparece, incluso a veces hay una disminución debido al fenómeno de la Niña, ¿vale? Entonces, básicamente se cancelan los efectos del Niño con los de la Niña en periodos de varios años, ¿vale? Pues la influencia en promedio es nula o casi nula, ¿vale? Entonces, por supuesto que influye, pero no están, desde luego, no son los responsables de la evolución de aumento de temperatura. Muy bien. Viene ahora una pregunta sobre los objetivos de emisiones. Al hilo con la otra pregunta que te hacían y todas las conversaciones que has dicho de Glasgow, aprovecho para recordar que próximamente tendremos otro seminario sobre el panorama político post-Glasgow que nos va a dar Vera Estefanía, de la Oficina de Cambio Climático. Y entonces, bueno, pues puede ser una buena continuación a todo lo que estás contando y estaríamos encantados si te apetece asistir, y a todos los que estáis oyendo os animo. Entonces, Imen Arfa introduce una pregunta en ese sentido, dice: ¿crees que el nuevo objetivo del Pacto Verde de reducir el 55% de emisiones de gases de efecto invernadero es alcanzable? ¿Con qué SSP se podría alcanzar este objetivo y qué tipo de medidas hay que implementar para alcanzarlo? Bien, el objetivo que se ha planteado la Unión Europea de reducir el 55% de emisiones para 2030 podría ser compatible probablemente con un escenario intermedio entre el SSP 1, 1.9 y el 2.6 aproximadamente, ¿no? Desde luego sería un avance enorme si se consigue y, claro, la dificultad está en conseguirlo. ¿Se puede conseguir? Sí. Sí se puede conseguir y voy a dar un par de cifras para indicar la magnitud de la cantidad de energía renovable que se puede obtener. Por ejemplo, Alemania, en el acuerdo reciente de gobierno para constituir el nuevo gobierno, se ha planteado aumentar la cantidad de instalaciones fotovoltaicas de 100 gigavatios que tenía planteado antes, en 2030, a 200 gigavatios. Alemania, ¿vale? Fijémonos bien esto. Entonces, la cantidad de energía renovable que hay disponible es enorme, los recursos son muy fuertes. Aquí en España, por ejemplo, tenemos peticiones ya aprobadas o en fase de tramitación para instalación de renovables, especialmente fotovoltaica y eólica, que superan en varias veces lo que hay instalado actualmente en todo el parque eléctrico nacional. ¿Vale? Por lo tanto, la cantidad de recursos que hay eólicos, fotovoltaicos son muy grandes. También, por ejemplo, en el caso de la eólica, hay toda una parte de la eólica, que es la eólica marina, que está todavía por desarrollarse y que ahora empieza a desarrollarse. Por ejemplo, en el caso de la península ibérica no se podían instalar eólica marina directamente apoyada en el fondo marino debido a las profundidades grandes que hay
del mar cerca de la costa, pero ya se están desarrollando y ya empiezan a funcionar aerogeneradores flotantes, ¿vale? Que sí lo permiten, y una vez que se pueda acceder a esa energía, también el aumento de energía y sobre todo la regularidad de esa energía, ¿vale? El viento en el mar es muchísimo más constante, mucho más intenso que en tierra. Una vez que podamos acceder a eso, tendremos una fuente de energía renovable mucho menos variable y más fiable, además de mucho más abundante. Y respecto, por ejemplo, a la fotovoltaica, de vez en cuando se oyen todavía, por desgracia, minusvaloraciones de esa fuente de energía por parte de algún responsable político muy importante. Hay que indicar que hay que tener muchísimo cuidado y deberían ser muchísimo más responsables con esto, porque es una de las principales vías aquí en la península ibérica, en particular, en España. Y es cierto que a lo mejor a las 8 de la noche ahora no hay sol, pero esa energía se puede almacenar. Ya estamos almacenándola. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, instalaciones de bombeo en las que tenemos centrales hidroeléctricas con un embalse inferior y un embalse superior. Es un proceso técnicamente muy sencillo y podemos almacenar, por ejemplo, esa energía ahí. También tenemos, por ejemplo, en las solares termoeléctricas, que es otra forma de obtener energía aquí en España, en las que tenemos depósitos de sales fundidas que permiten almacenar el calor, que es el que genera al final la electricidad en esas centrales, y esas centrales sí generan a las 8, sí generan a las 9, sí generan en algunos casos durante toda la noche energía solar, ¿vale? Entonces debemos ser muy cuidadosos cuando se dicen ciertas afirmaciones a la población. La energía solar es muy útil, se puede almacenar en esa vía también. Actualmente hay unos desarrollos muy rápidos y muy fuertes, por ejemplo, en el sector de las baterías también. Hay muchos medios de almacenar la energía, por ejemplo, en aire comprimido, en grandes depósitos de aire comprimido. Hay muchas formas y realmente lo que hay que hacer es desarrollarlas, por supuesto. Pero una vez que algunas de ellas ya están plenamente comerciales, otras están en una fase avanzada de desarrollo, en cualquier caso, se puede almacenar ya la energía solar de noche y se puede almacenar para varios días y se podrá almacenar cada vez más. No digamos ya si desarrollamos el hidrógeno, y con esto termino para ilustrar por qué sí es posible hacer esas reducciones, si desarrollamos la industria del hidrógeno renovable, ¿vale? Con todo ese exceso que podemos tener, un exceso muy grande de energía eléctrica durante el día, con la fotovoltaica, si lo dedicamos a hacer hidrógeno u otros combustibles líquidos sintéticos, pues podemos almacenar durante días, semanas, incluso meses la energía, ¿vale? Por lo tanto, sí es posible, pero hay que hacerlo y sobre todo no hay que lanzar mensajes claramente falsos y claro que pueden confundir a la población. Muy bien. Naguib Boubakri pregunta cómo se puede explicar la diferencia de concentración estacional de CO2 entre el hemisferio norte y el sur. Sí, eso es un aspecto interesante que está básicamente ligado a la evolución de la vegetación, básicamente. Pues cuando tenemos la evolución, tenemos el invierno del hemisferio norte, todos los bosques caducifolios y muchos cultivos desaparecen, hay mucha menos actividad fotosintética y aumenta algo el nivel de dióxido de carbono en el hemisferio norte y al contrario pasa en el hemisferio sur. Y en cambio, cuando estamos en verano en el hemisferio norte, la vegetación se desarrolla, y hay mucha más actividad fotosintética, por lo que baja en esa estación respecto al hemisferio sur. Eso es algo conocido y si se ven las curvas de evolución del CO2 tiene pequeños picos de subida y bajada superpuestos a la evolución de clarísimo aumento de la escala de varias décadas. Muy bien. Juan Carlos o José Carlos, no lo sé, pregunta en qué medida podemos trasladar el escenario global a la estimación de la variabilidad o al incremento de los riesgos climáticos sobre la producción agropecuaria en España en ámbitos más concretos a nivel de provincia o comarcas. Bien, lo que he mostrado aquí son resultados del sexto informe del IPCC y lo que han mostrado hasta ahora básicamente son la evolución global y parte de una distribución regional que han obtenido, pero que aún así es la escala de todo el Mediterráneo, básicamente, ¿no? Y este gráfico, por ejemplo, que muestro aquí es un detalle de un gráfico a escala global, ¿vale? Por eso se ve con un poquito menos de claridad de los otros. Entonces, sí se puede tener información local y regional, pero para eso hace falta modelos climáticos regionales. Hay un apartado en el informe completo que todavía no está disponible, digamos, para citar, ¿vale? Por eso no he tomado todavía datos de ahí.
porque todavía tiene que someterse a una edición final y a corrección de errores y demás. Pero sí se puede hacer con modelos climáticos regionales, se puede obtener información mucho más específica, desde luego a escala provincial o incluso más local. También se puede obtener, por supuesto. Muy bien. Alfredo Rodríguez agradece la presentación y pregunta por la implantación de grandes plantas fotovoltaicas. Pregunta si no podría provocar un aumento de la temperatura por la reducción del albedo, o es posible, o ese posible incremento es mucho menor comparado con los beneficios que aporta. Bien, es una pregunta interesante, ciertamente. Efectivamente, las placas solares tienen un color negro, muchas de ellas, sí, y en ese sentido pues representarían un aumento de albedo. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que parte de esa energía hay que tener en cuenta que se convierte en electricidad. O sea, que lo que esas placas convierten de energía solar en electricidad, eso no pasa en forma de calor ni a la placa ni al aire que lo circunda. En ese sentido, la influencia es pequeña. No conozco datos concretos, pero en cualquier caso se puede estimar que sea pequeña y que en cualquier caso quede claramente reducida por el efecto de eliminar emisiones que tienen también las placas. Por otro lado, también hay que darse cuenta que efectivamente lo que evitan es que la radiación solar llegue al suelo y la atmósfera se calienta principalmente por abajo, por el suelo. La atmósfera no se calienta un poco, pero no mucho a través de absorción directa de la radiación solar, sino sobre todo por contacto con la superficie terrestre, que es la que sí se calienta mucho por la acción de la radiación solar. En ese sentido, pues eso también va a limitar ese efecto de albedo que indica correctamente Alfredo. Muy bien, pues hemos acabado con las preguntas del chat y antes de cerrar yo te quería hacer una pregunta porque, como sabes, nuestro centro tiene una vinculación especial con todo el tema de los seguros agrarios. Los eventos extremos nos interesan mucho. Entonces, yo he querido entender que incluso cuando la precipitación anual se proyecta una disminución en el Mediterráneo, es posible que se reparten menos eventos pero más intensos. Sí, eso es un aspecto muy importante. Claro, no he entrado en detalle de eso estacional o mensual. Se está observando realmente ya eso. No es lo mismo, de hecho, lo que se está observando en los últimos años es algo preocupante, en el sentido de que la cantidad anual de precipitación en España, pues más o menos no está disminuyendo, más o menos estamos en la media, pero las condiciones de sequía están aumentando. Y eso, en parte, uno de los motivos también es lo que indicas, es decir, si la precipitación total, en vez de estar distribuida, pongamos 100 días a lo largo del año, está distribuida en 20, con mucha mayor intensidad, y además parte de esa precipitación ocurre en meses como en septiembre, que todavía hace mucho calor, eso se evapora muchísimo más. Entonces, la utilidad de cara a la agricultura, de cara a la vegetación de esa precipitación es mucho menor. Pues no contribuiría tanto a disminuir la sequía agrícola y ecológica, ¿verdad? Es lo que ha pasado, por ejemplo, este septiembre fue extraordinariamente húmedo en Toledo. Cayeron una tormenta especialmente fuerte al principio, luego un par de tormentas más a lo largo del mes. Cayeron más de 100 litros por metro cuadrado en Toledo en septiembre, pero eso me da la impresión que no se ha reflejado mucho en la mejora de las condiciones hídricas y de los embalses, por eso se evaporó rápidamente. Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por contestar todas estas preguntas y por tu exposición. Y nada más. Espero que os haya interesado a todos y muchas gracias y hasta otro día. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Marga, ha sido un placer.